¿Tú sabías que un pequeño país del Caribe se convirtió en uno de los escenarios más tensos de la Guerra Fría, así afectando los derechos humanos de casi toda su población? Bueno, hoy vamos a hablar de Cuba y su papel en la Guerra Fría, en el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y cómo este conflicto dejó cicatrices en toda su población y en todo el país. Todo comenzó con la Guerra Fría. Este fue un conflicto ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Cuba, tras haber vivido la revolución liderada por Fidel Castro en 1959, se decidió aliar con la Unión Soviética. La URSS aprovechó esto para poner bases militares en Cuba. Esto debido a la corta distancia entre Cuba y Estados Unidos. Y bueno, esto llegó a su punto de mayor tensión durante la crisis de los misiles de 1962. Este fue un evento en el que la URSS decidió poner misiles nucleares en Cuba y el único resultado de esto fue que Estados Unidos puso un bloqueo económico para Cuba que sigue afectando al país hasta hoy en día. Pero ahora hay que hablar de cómo esto impactó a los derechos humanos. Y bueno, las familias en Cuba quedaron atrapadas entre un conflicto entre dos superpotencias que básicamente usaron su país como un tablero de ajedrez. Y bueno, tras el bloqueo económico de Estados Unidos, esto potencializó la pobreza y dejó a miles de familias sin comida, sin medicinas y sin recursos básicos. Por otra parte, si les interesa aprender más sobre la perspectiva de Cuba durante todos estos eventos, pueden ver la película de Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez, Alea. Y bueno, esta película retrata la vida de un cubano durante una Cuba revolucionaria, también incluyendo el evento de la crisis de los misiles y cómo afectan sus vidas, todo el miedo que entran en ellos. Y pues sí, es una gran película. Ahora, si quieren ver algo más relacionado con la política, este es un gran libro llamado An American History Cuba. Y bueno, en este libro se habla un poco de cómo las políticas externas y conflictos entre otros países afectaron la vida interna de un país. Y bueno, este libro es un recordatorio de que los derechos humanos siempre son las primeras víctimas entre los conflictos geopolíticos. Al final la Guerra Fría acabó, pero lo que nunca va a acabar fueron las heridas que le dejaron a Cuba. Y bueno, lamentablemente este pequeño país pagó muy graves consecuencias por un conflicto que ni siquiera le pertenecía. Y así quedó en pobreza hasta el día de hoy. Y bueno, creo que todo este conflicto nos dejó una gran lección y es que al final los problemas geopolíticos entre potencias nunca se llevan a cabo en un vacío, siempre se llevan a cabo en países más pequeños y más vulnerables. Y bueno, en este caso de Cuba se tradujo en pobreza, represión y una lucha constante por los derechos básicos de su población. Es impresionante el analizar que antes de la revolución Cuba era uno de los países más ricos de Latinoamérica, si no es que el que más, y, y por eventos como este, como la revolución y como la crisis de los misiles, pasó a ser pues uno de los más pobres y cómo es que pues un país que era un símbolo de prosperidad pasó a ser un país atrapado en la pobreza. Al final opino que conocer historias así son esenciales para entender el rol de la defensa de los derechos humanos y construir un futuro en el que los civiles no paguen por el daño de intereses externos. Al final, aunque los conflictos terminen, las heridas en los países y en las familias nunca van a terminar.